Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el Hombu Dojo del karate funcional. Mi nombre es Jorge Garibaldi y hoy vamos a hablar sobre el karate y el libro de los 5 anillos de Miyamoto Musashi. Como siempre, para ayudarme en la tarea está José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola Jorge. La verdad que cuando se me ocurrió la idea de este episodio, no me imaginaba lo difícil que iba a ser la producción. eh, y lo profundo, la profundidad que iba a exigir este episodio y que realmente, pido disculpas a la audiencia, no le vamos a poder hacer la justicia que se merece, porque está para hacer 5 episodios sobre esto, ¿no, Pepe? Y la verdad es que el arte de la espada es un arte muy sofisticado por la necesidad, ¿no? Y también por el nivel de a quien nos referimos, ¿no? Que no era un samurái cualquiera. Había estado en cientos de batallas y bueno, con cierta, eh, con cierta experiencia, bueno, pues creó ese libro muy famoso que es el Gonin no Sho, donde primero tiene las habilidades y luego las muestra, ¿no? Y también nos ha asombrado mucho, aunque ya lo intuíamos, la similitud, ¿no? Con un karate bien entendido. Cómo se puede trasladar perfectamente todos aquellos elementos estratégicos, tácticos, incluso técnicos, ¿no? Bueno, justamente ese es uno de los pilares de las ideas de Musashi, que los principios de la estrategia son aplicables a todas las facetas de la vida, ¿no? Y a todas las artes y a todas las actividades humanas, ¿no? Incluso describe la estrategia de la espada a través de un carpintero, como debe ser un maestro carpintero, ¿no? Este, pero también creo que es importante pensar en que, por lo menos a mí me sorprendió mucho, como vos decís, la vigencia de lo que dice. Y no solamente la vigencia de las cosas que dice que hay que hacer, pero sino también la vigencia de las críticas que hace. Lo único que, por ejemplo, le falta es ponerle el nombre McDojo, pero habla sobre McDojos, digo, se refiere, los describe, digo, es una... Hay incluso, bueno, vamos a hablar más en detalle, ¿no? Pero el universo que él plantea y las críticas que hace a lo que ve a su alrededor son completamente actuales. Las podría haber escrito hoy y estaríamos todos más o menos de acuerdo, ¿no? Este, Bueno, hay que entender que él vivió dos épocas. La importancia que tiene dentro del mundo de las artes marciales o de los buyutsu, como queramos llamarlo, es que vivió esa transición desde la época claramente samurái y guerrera a una época más actual y moderna, ¿no? Donde se empezaron a poner ciertas normas. Y ahí quizás en ese periodo es donde él mm, ve, observa qué pasa, ¿no? Cómo aquella gente, cómo irrumpe, digamos, en el mundo del sable gente que no tiene a lo mejor pues la experiencia ni el talento suficiente como para nombrarse a sí mismo samurái o espadachín y bueno, y escribe todo esto y hace como tú bien dices, no sé si una crítica o una advertencia de la diferencia que hay entre el arte del sable, ¿no? Y aquello que él considera que no está dentro de esos parámetros, ¿no? sí, yo pienso que él lo ve esto como como una formación integral del guerrero. Incluso en varias partes del libro dice, y a propósito les recomiendo esta versión,
Kenji Tukitsu, que viene anotada con muy buenos comentarios. En varias partes del libro dice, si solo estudias el sable, no puedes aprender el camino del sable. Apunta a una visión muy, 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 muy profunda y muy holística, ¿no? Ve al guerrero como un ser completo, ¿no? O por lo menos que aspira a estar completo. Pero yo pensaba que seguimos la estructura del libro, ¿no? Porque más o menos para darnos una idea. Él se llama el libro de los 5 anillos porque tiene 5 escritos, uno por cada elemento, ¿no? Y empieza con el manuscrito de la tierra, ¿no? Que son los cimientos de la estrategia. Y ahí él habla de la estrategia como un camino, ¿no? Es el oficio del guerrero. O sea, no habla a niveles estratosferos y ideológicos. Él ve la estrategia como algo práctico, pragmático, ¿no, Pepe? Sí, obviamente. Y además la nombra como primer elemento, ¿no? O sea, el arte de la estrategia. Como tú bien decías antes, el que aprende sable no necesariamente sabe sable, ¿no? No comprender sable, porque eso son habilidades técnicas. Bueno, hemos visto ya parodiando un poco, ¿no? Gente que te hace auténticas barbaridades con 2 sables incluso, los tira para arriba, para abajo, ¿no? Él lo concibe desde el punto de vista evidentemente, de la función del sable como su arma, ¿no? Como el arma del guerrero, como el arma del samurái. Entonces la estrategia la ve natural y la ve necesaria porque sin estrategia pues no puede sobrevivir, digamos, ¿no? Entonces son las herramientas que él usa y que las aplica con cierta destreza, ¿no? Y se ve que dominaba esa parte. Entonces, claro, le llama oficio, ¿no? No le llama un elemento más dentro del arte del guerrero, sino que uno se especialice en lo que hace y que sea capaz. Tener oficio significa saber resolver problemas. Es decir, cuando tú le llevas a un mecánico un coche variado, él te resuelve el problema porque tiene oficio, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera ha abierto el coche todavía y a veces incluso viendo cómo suena el coche te lo resuelve, ¿no? Entonces él se refiere a eso, ¿no? A saber solucionar problemas a través de la estrategia. Claro, y ve la estrategia como un conjunto no solamente de habilidades, pero de cualidades y de estrategias que forman al guerrero en su conjunto, ¿no? Él da una lista de puntos que son los puntos básicos de la estrategia, de la base de la estrategia, del fundamento, ¿no? Empieza hablando de no pensar de forma deshonesta, dice, ¿no? O sea, no está hablando de una forma de deshonestidad desde un punto de vista ético, sino que de deshonestidad, de desprendimiento de la realidad, ¿no? O sea, tener una mente imparcial que no caiga en el autoengaño, que no se crea que uno es mejor de lo que es, o menor de lo que es, o que el oponente es más o menos de lo que es, ¿no? O sea, no sobrevalorar al enemigo, ni sobrevalorarse a sí mismo, ¿no? Es el primer punto. Sí, el makoto es un elemento crucial en este tipo de artes, ¿no? La sinceridad, ¿no? Por encima de todo. O sea, eso te hace tener una realidad y como decimos siempre, la realidad es lo que va a marcar luego las metodologías de trabajo que te van a hacer, en aquel caso, perder la vida o no perderla, en otro caso, pues bueno, tener unas destrezas o no tenerlas, ¿no? Claro, ahora le pido a la audiencia que me disculpe que tengo 200 páginas de apuntes, tengo que estar mirando las pantallas para ver dónde estamos, porque hay muchísima información. Sí, y como yo me suelo saltar el protocolo, cuando hay salto, pues entonces peor todavía, ¿no? Exactamente. Este, em,
Y esto, digo, directamente puede ir apuntando directamente al sistema que tenemos hoy en el karate, que si bien se rasgan las vestiduras en pos de un desarrollo personal, las estructuras tanto orgánicas como pedagógicas apuntan a crear un ego bastante fuerte, ¿no? Cuando me refiero a los cinturones, a los danes, a las posiciones en las federaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Este, y eso creo que puede enturbiar el pensamiento eh, del practicante. Y una cuestión que es evidente que enturbia el pensamiento del practicante es la casi continua práctica sin honestidad. O sea, sin honestidad porque no se pega al aire, pero se dice que se pega. Se patea al aire, que no es patear, pero se dice que se patea. Se bloquea cuando no se podría bloquear en la realidad, no se reciben impactos, o sea, la práctica del dojo moderno es de por sí deshonesta. ¿Qué decís vos, Pepe? No, sí, esto es así. Vamos, el porcentaje de técnicas al aire es bastante elevado con respecto a los ejercicios ya de pareja. Y los ejercicios de pareja están condicionados a los ejercicios al aire. Mm. Con lo cual prácticamente es el 100%, ¿no? Quitando excepciones, obviamente, ¿no? Claro, bajo esta premisa, la estrategia sobra, porque está todo ordenado, está todo planteado. Por lo tanto, el elemento tierra del que habla Musashi lo tiras bueno, por la ventana, digamos, ¿no? Porque no necesitas esos elementos tácticos. ¿Qué ocurre? Que la táctica es necesaria porque también transforma la técnica, transforma la idea que tenemos de la técnica y la habilidad que hace que la técnica se transforme para resolver, como decíamos antes, ¿no? Para tener oficio dentro de la técnica y no sé que sea un gesto, ¿no? Sino que sea una mecánica corporal adecuada a la situación que se presente. Entonces, no es solo la repetición lo que ha quitado la funcionalidad, sino que influye también en aspectos importantes del propio desarrollo del practicante, ¿no? Claro, porque aparte, digo, Perdón, porque trabajas con poca información, es decir, una información limitada, pues te lleva si yo tengo una bicicleta, pues me lleva donde me lleva, no puedo, un avión, sin embargo, me lleva más lejos, ¿no? Y la estrategia es como agarrar un avión y volar, ¿no? claro, pero aparte el hecho que el problema es ya estructural, porque como siempre se entrena a suponer cuál sería el efecto, en vez de crear el efecto, ¿no? Digo, si hubiera pegado, si no hubiera marcado, si hubiera hecho contacto, hubiera pasado tal cosa. Si él hubiera hecho, siempre es así en el karate, ¿no? Cuando entonces, eh, del- ya desde el principio se está entrando por un camino que te hace muy difícil tener una visión honesta de cuáles son tus capacidades. Claro, porque faltan además elementos, falta la distancia adecuada, ¿no? La potencia adecuada, el uso correcto Todo. de la energía. Eso pasa también con el sable, ¿eh? Musashi se echa las manos a la cabeza, por ejemplo. Hay gente que hace unas katas muy bonitas, que suena a la katana como si, bueno, cortara prácticamente el medio mundo. Suena de una. Pero luego a la hora de hacer tameshigiri o suemonegiri, que es como se llaman las esterillas, se da cuenta que a lo mejor el agarre suyo no es tan correcto como creía y al tentar la esterilla no corta Mm, o se queda trancado o sale disparada directamente la esterilla, ¿no? mm. O sea que su nigiri, su relación de las manos con el sable no es la adecuada, ¿no? Y eso pasa en karate también, ¿no? Que al hacerse al aire, pues a veces, bueno, digamos que las conexiones estructurales pues fallan. Esto va muy en línea con lo que venimos diciendo Ah, siempre, ¿no? El segundo punto es el camino está en el entrenamiento, ¿no? Se enfoca en la habituación física y mental continua. Este, de forma que se internalicen estos principios, internalicen las técnicas y que pasen a volverse instintivas, y que no requieran de ningún tipo de pensamiento consciente en el momento de actuar. Esto está muy bien y esto el karate lo intenta hacer, pero como veremos más tarde, el gran problema es que
no se que, hacen las cosas como que con internalizo, ¿no? función. Exactamente. Que es lo que internalizo. Internalizo hacer lo que pasaría si yo hiciera. O sea, se hace, bueno, venimos hablando siempre de el core, el quiebre que hay entre el Quijón y la técnica aplicada, ese tipo de cosas. Internalizo un Quijón que después no puedo usar en la vida real, ¿no? Este, después está el tercer punto, dice familiarizarse con todas las artes. ¿No? Busca ampliar el alcance de la percepción. Musashi argumenta que comprender diversas estructuras y disciplinas, como la pintura o la carpintería, ayuda de manera integral en el combate, porque él ve que los patrones son los mismos. Y bueno, Musashi era un famoso, era muy famoso por su caligrafía, por ejemplo. También. Sí, el famoso, el que viene en uno de esos libros, el famoso, que es como una especie de caña, ¿no? De bambú, Mm. que hace a través del sumie, ¿no? De la escritura, de la pintura y también de la caligrafía del sumie, ¿no? Aquí esto puede considerarse raro, pero fíjate que hoy día se promulga casi lo contrario, la especialización, ¿no? Mm. Entonces, claro, él está hablando de buscar recursos para comprender, no para saber más o tener más literatura, sino para comprender. O sea, no la diversidad como un modo de, bueno, de saltarse, ¿no? Como soy el más educado, el más listo del mundo, sino como buscar una visión en otras formas de pensar, otras formas de ver la realidad, ¿no? Es decir, de hecho, en muchas escuelas chinas se habla del sable y el pincel, ¿no? Bueno, sí, el Bunburyodo. El Bunburyo 2, exactamente. Pero también porque hay que entender que Musashi también propone un arte mental. O sea, la estrategia se basa no solamente en el arte del sable, sino bueno, en La otros estrategia es, métodos, ¿no? es Es mental. público. Entonces, bueno, más adelante lo hablaremos, pero bueno, anticipo un poquito. Él también habla de cómo dominar al otro, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos? O sea, cómo buscar. Eso viene en otro libro. Lo dejamos para después. Exactamente. Lo dejamos para después, pero necesita de todas estas herramientas como para saber conocer al otro, ¿no? Sus Se- cualidades, sus habilidades. la estrategia nunca es técnica. Podés ser el mejor espadachín del mundo y no poder matar a nadie. La estrategia siempre es mental. Y por eso cuando él habla de familiarizarse con todas las artes es porque él está buscando patrones. Patrones estratégicos que le hace ser exitoso en el arte que él desee penetrar. Por supuesto que se especializa. Acabamos de hablar del camino está en el entrenamiento, ¿no? Tiene una especialización técnica, pero no una especialización eh, estratégica, ¿no? El otro punto es que va junto con conocer los caminos de todas las profesiones. El objetivo es analizar patrones estratégicos universales. Entender cómo funciona un campo específico ayuda a clarificar los principios de los demás, ya que la estrategia es universal. Esto, Pepe, hemos hecho varios episodios sobre la necesidad de entrenar otras artes marciales. La cantidad de gente que no está de acuerdo con lo que dijimos es esto. Es exactamente esto lo que buscamos cuando queremos trabajar con otras artes marciales. ¿Qué decís vos, Pepe? Todos los sistemas marciales antiguos se alimentan de varias disciplinas. O sea, Mm, incluso la disciplina del sable, que puede ser lo más alejado del cuerpo a cuerpo, tenía la de Torryu. claro. ¿Por qué? Porque te podía encontrar cuerpo a cuerpo. Y luego, evidentemente, con formas de lanza, con formas de, yo qué sé, pues escape incluso, ¿no? Cómo escaparte, cómo trabajar en situaciones donde no, el propio terreno no te favorece. Y entonces hay artes especializadas en eso, ¿no? En distancias cortas también con otras armas, no solamente armas cortas o largas, también armas pequeñas. Eso te da un conocimiento, evidentemente, personal y del otro. Yo, por ejemplo, llevo montones de tiempo, montones de años haciendo sable. Yo cuando alguien me viene y me dice que ha hecho sable, nada más que con la forma de agarrar el sable, yo ya sé si me puedo arriesgar a llegarle y directamente destruirlo, siempre hablando hipotéticamente. O le temería, ¿no? Diría, uy, esto es bueno, ¿no? Mm. Entonces el conocimiento de otras armas, de otras disciplinas o de otros sistemas
pues te ayuda bueno, a desarrollar digamos, a elaborar la estrategia adecuada, ¿no? Después dice, distinguir entre ganancia y pérdida. Su función es mantener la eficiencia táctica, evitando que el guerrero desperdicie energía vital en movimientos no decisivos o se deje llevar por arrebatos emocionales. Esto, bueno, en el karate ni se toca la eficiencia táctica. Eh, eh, Se trata de hacer lo que cree, lo que tenga un efecto y nada más. Y no dejarse llevar por la emocionalidad, ¿no? A mí en un examen para Dan, para el segundo allí en Granada, fue épico porque yo utilizaba estos métodos. O sea, y me suspendieron porque decía que era poco, como más fuerte, más guerrero, que se vea, ¿no? Tienes que ir siempre, ¿no? Y yo lo que hacía era, estaba aquí tranquilo, atacaba, me iba para el lado, pum, pum, no sé qué, o sea, estaba gestionando, digamos, Mm. como una estrategia, pero no me comprendieron. Entonces me quedé sin mi grado. Después esto apunta a algo que eh, para, para mí tiene mucha resonancia. Yo siempre intento comprender al máximo lo que hago. Intento meterle mucha cilindrada mental a lo que estudio, pero también intento despojarme de ello en el momento de trabajar. Dice, desarrollar el juicio intuitivo facilita la transición de una mente analítica a una mente reflexiva. Esto es absolutamente crucial para los intercambios rápidos en combate donde no hay tiempo para procesar la información, ¿no? Y esto me parece que es esencial porque eh, justamente no hay tiempo para pensar en el combate, lo único que hay tiempo es para utilizar lo que ya has internalizado. No hay tiempo para nada más. Pero hay que poder utilizarlo desde una plataforma creativa, podríamos decir, adaptiva y creativa, al hecho de poder estar en el momento y llenar el momento con las necesidades del momento y eh, no estar con la cabeza maquineando, sino que estar vacío y lleno en el momento. Y que te sale lo que te sale, ¿no? A mí siempre, a vos te pasa lo mismo, te dicen, siempre hay uno que dice, haces karate, ¿vos qué haces si yo te hago así? Le digo, no sé, no tengo la más mínima idea, pero hacelo y nos enteramos. Digo, Claro, lo que pasa es que el concepto de creativo está bien usado en este aspecto porque el arte marcial en general, ¿no? Tanto el sable como el karate, es demasiado lineal. Es decir, son líneas, o sea, es un poco incluso cuadrado, podríamos decir, ¿no? O sea, todo lo contrario. Entonces, tener esa redondez de crear necesita de recursos de la técnica trabajada en diferentes contextos, no repetitivamente siempre en un mismo mm, contexto, ¿no? O sea, tener asimilado, evidentemente, el movimiento, pero también el principio que genera el movimiento, ¿no? exactamente. El principio universal. Entonces, hay que trabajar con un nivel de conciencia más allá de dónde tengo el pie, ¿no? Me decía un compañero, dice, tengo un amigo que me da pena porque lleva 30 años y está peor, dice, porque todavía está pensando dónde poner el pie y dónde poner el brazo, ¿no? Dice, digo, sí, porque es lo que le enseña. Mm, Realmente, pero cuando tú trabajas un arte buscando la función, no, es difícil que caigas en ese error de dónde está el puño, ¿no? Donde, como eje principal, me refiero, ¿no? Si estás en esa, te Entonces, rompen la cabeza, digo. claro, estás siempre pensando lo que hacer. Entonces, es importante tener también, de ahí que él se hila con lo otro, ¿no? Si tú conoces muchas artes, lo practicas, lo interiorizas y va a salir en cada momento lo que tenga que salir, ¿no? Esto no significa que vayas a hacer, que no te vayan a golpear o que no vayas a ser, vayas a ganarlo todo, pero te va a poner en una situación un poquito más equilibrada, ¿no? Y no estás siempre en desventaja. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen, te hago así y me hace pla, pero cuando te hago asado con el boquén, resulta que me has cambiado, ¿no? Mm, De momento, pero eso es una habilidad que se entrena. Quiero decir que uno no nace con la espada, sino que se entrena y una y otra vez, una y otra vez. Y entonces a mí me da igual, porque yo voy a ocupar el centro y a partir de ahí
lo que venga, pues lo voy a responder dependiendo de bueno, mi trabajo, ¿no? Mm. Mi automatización del gesto, Claro, lo que te salga, ¿no? Lo que ya internalizaste. claro. El otro punto es percibir las cosas que no se pueden ver. Esta regla insta a la observación del espíritu y la intención del oponente, permitiendo reconocer la sombra de un ataque, incluso antes de que el movimiento físico haya comenzado. Es algo es un fenómeno conocido, es un fenómeno este, palpable, que se usa muchas veces en el combate. Hay que tener ojo, hay que tener vista, ¿no? Hay que tener un poco de cancha para hacerlo. ¿Qué decís vos, Pepe? No, eso es fundamental, porque ganas tiempo en ese aspecto, que es fundamental, ¿no? O sea, te evita factores reactivos, ¿no? Y Toy Tosai decía que había que fijarse en la sombra del oponente, ¿no? Ujú. Refiriéndose al eso. Dice, la sombra no engaña, ¿sabes? Más o menos se refería a eso, ¿no? De que tú estás ahí, intuyes lo que va a pasar y te anticipas, ¿no? Esto lo hacemos en nuestra vida diaria y nos salva, ¿no? De que nos pille una bicicleta, de que nosotros atropellemos a un perro, ¿no? Etcétera, etcétera. Lo que pasa es que luego aplicarlo al combate tiene otros elementos que son más difíciles, ¿no? Porque trabajamos con estrés, tensión, pero fíjate que siempre nos sale en momentos que estamos relajados, ¿no? O sea, es como intuitivo por necesidad. Entonces, hay que profundizar en eso porque, bueno, porque está trabajando con elementos de alta intensidad, digamos, ¿no? Estratégico de alta intensidad y que te evita incluso el conflicto en muchos momentos, ¿no? Claro, exactamente. Mira Decían esto, los samuráis, dicen que el auténtico maestro es el que no desenvaina la espada, ¿no? mira este punto que viene ahora, eh, apunta a lo que hablabas hoy de que veías si de la forma en que agarraba, empuñaba el sable, si sabía o no sabía. ¿No? Dice, prestar atención incluso a las pequeñeces consiste en la gestión de variables menores, detalles aparentemente insignificantes como pequeños cambios en la distancia o en la mirada. A menudo son los factores que deciden la victoria. Este, y es que es eso, el ojo experimentado ve cosas que Mm. el otro no. Nosotros lo practicamos, voy a dar algunas prácticas que hacemos nosotros, por si alguien la quiere hacer. Cuando mis alumnos reciben un shomen, yo jamás le digo, no te fijes en el sable, fíjate en sus manos, que son las que maneja el sable. Y siempre que se fijan en sus manos, se anticipan, pueden anticiparse. Mm, Esos son detalles estratégicos, no son detalles técnicos, no te lo enseñan mm, en un cursillo habitual, ¿no? Y bueno, lo podemos trasladar también a aspectos a corporales, ¿no? Regar saliva, pestañear de forma continua, mm, yo qué sé, modificamos la posición porque no estás seguro ahí. Entonces, cuando modificas la posición, pues tú sigues insistiendo en que mantenga esa posición, por ejemplo, ¿no? mm. Que no se acomode, etcétera, etcétera. Es perfectamente transferible. Después, el último punto que tiene, me gustaría ya después hablar un poquito más en relación al karate, el manuscrito de la tierra, es el no hacer nada que no sea de utilidad. Dicta la eliminación de toda acción superflua, estableciendo que la eficiencia pura del movimiento es el verdadero sello distintivo de un maestro estratega. Y acá el karate se vino al piso, con toda su ritualidad. No se puede hacer ni yoy sin cruzar los brazos y hacer cosas raras. Este, todo la ritualidad, la ceremonialidad, todo ese vino se cayó a pedazos, ¿no? Porque nada, o mejor dicho, todo lo que no aporte a la victoria es superfluo. Este, entonces, él apunta directamente a la naturalidad, incluso en la postura habla de que la postura del estratega es la misma siempre, es natural, no se pone en un kama específico ni nada, ¿no? En, en, cambio, por ejemplo, nosotros en el karate tenemos la obsesión con las dachi, las posiciones, eh, la, el kime, el chasquido del karate gi.
Digo, a tal punto que pareciera que el Kihon de hoy es una habitualización, una habituación para un combate o es una representación ritualizada de poder. Para mí eso es el gran problema que tenemos en el karate hoy, que no es una habituación para el karate, sino que es una representación ritualizada de poder. Es un ritual más que una acción con una función. Porque la prueba está en que cuando la vamos a usar, no usa, el Quijón desaparece, ¿no? ¿Qué decís vos, Pepe? Hombre, va en contra de la naturaleza de la evolución natural de cualquier movimiento humano, ¿no? Es decir, cuando yo practico mucho, tiende a precisamente a quitar, ¿no? Porque él habla de sumar y restar, tiende a quitar aquello que sobra porque Mm. te va dando maestría, por lo tanto vas economizando esfuerzo, podríamos usar esta palabra, ¿no? Si tú, mi maestro ponía un ejemplo muy, muy simpático y que era demoledor, ¿no? Dice, imagínate que yo te ponga ahí un saco de 30 kilos, pero tú antes de levantarlo te pones en joy, saludas, agarras el saco y haces joy, y lo levantas, lo pones, hace un gesto, no, tienes que pasar por aquí, justo por aquí, ahora lo pones por aquí, ahora lo pones y ahora abre las manos y vuelves aquí. Como O si fuera sea, un robot programado, ¿no? como si fuera un ramo programado, porque eso es lo correcto. Tú lo que haces es por colocar el cuerpo correctamente y levantarlo, y a medida que levantas más el saco, pues coloca mejor el cuerpo, se tiende a quitar todo lo superfluo, ¿no? Usando las palabras de Musashi. Entonces, cuando no ocurre eso, es porque algo se está representando y no se está haciendo. Y por eso son representaciones, como bien dices, ¿no? No son funciones. Yo puedo representar cómo levantar un saco y te digo que yo soy el mejor del mundo porque levanto un saco de 1000 kilos que no hace nadie, ¿no? Pero la realidad luego se impone, ¿no? La realidad luego se impone. Entonces, es un ejemplo un poquito así simpático, pero sí demuestra un poco la mentalidad de lo que es algo cuando se representa o lo que tendría que ser algo natural, que es usarte bien y, bueno, y en este caso agarrar un objeto pesado, ¿no? Bueno, ahora llegamos al manuscrito del agua, ¿no? Donde y lo nombra del agua porque habla sobre la fluidez, ¿no? Donde él dice justamente, haz del cuerpo cotidiano el cuerpo para las artes marciales. Postura sin diseño, ¿no? O sea que él cree que después, internalizadas las estructuras necesarias para el combate, tu cuerpo tiene que ser natural. No tienes que estar en un kamae específico. eh, mm, no tienes que ir de un kamae a otro, sino que un movimiento tiene que ser fluido eh, de una técnica a la otra, de un paso al otro, de un momento al otro, ¿no? Digo, qué diferencia con el karate donde tenemos que tener el senkusudachi, el kibadachi, en los katas es arrancar y parar, arrancar y parar. ¡Ah! ¡Ya! Eh, Este, bueno, sería como que este, va en contra de la eficiencia. Por eso él hace énfasis en la fluidez, la adaptabilidad y la naturaleza sin forma. Es que asociarle posturas a cortes o a pinchazos o a estocadas, pues es un poquito complicado. Los habría, por eso habla de esto. Mm. Pero los grandes maestros de la que les guste el arte de la espada lo puede leer. Por ejemplo, otro de los grandes maestros incluso se considera mucho más importante a nivel de habilidades, que era Sekiun. Él hablaba de lo mismo, de la postura sin postura. O sea, él no tenía ni un kamae de Yodan Kamae, Shudan Kamae, Gedan Kamae. Tenía el sable en las manos y era una prolongación de él. Entonces se movía como si fuera eso, un espadachín. Eh, eso sin forma, ¿no? Lo único que tenía era un montón de habilidades que la usaba de forma fluida. Pero en las estrategias de las katas de las escuelas tradicionales viene, Jorge, por ejemplo, si tenemos el Shindo Muso Ryu, que fue un estilo precisamente creado para vencer a Musashi, ¿no? Para vencer a un samurái,
Con lo cual, si este samurái tenía todos esos atributos, imagínate Konosuke lo que no tuvo que tener para vencerlo, ¿no? O por lo menos eso cuenta No le venció, lo empató. bueno, sí, lo empató. Perdió primero con el arma que tenía porque le fue suficiente. Entonces, la primera postura, o sea, la primera kata, perdón, del Shindo Muso Ryu se llama Tashiotoshi. Es una kata invasiva, donde la estrategia es invasiva, pim, 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 de buscar al otro y no dejarlo. Sin embargo, la segunda es como el agua, es siempre el otro va moviéndose y yo le voy siguiendo, le voy conduciendo hasta que logro interceptarlo y anularlo, ¿no? Es decir, que está como muy, yo he visto las cartas también de Nito Yusu, no sé cuánto se ha perseverado, y tiene más o menos también esos elementos, ¿no? De Nito Yusu era el estilo que practicaba Musashi, por lo menos uno de ellos. Y tiene también, en sus katas vienen ese tipo de estrategias, ¿no? O sea, que se corresponde a los elementos. Bueno, yo pienso que, digo, Pero en karate es una sola estrategia, que es plano, es decir, es fuerte, rápido mm, y con kime, ¿no? justamente lo que decía en el manuscrito de la Tierra, de que la estrategia es universal, o sea que tiene que poder adaptarse a todas las situaciones, ¿no? Y, y es evidente que cuando habla de este tipo de cosas, digo, para mí la fluidez es esencial, tanto en el ataque como en la defensa, en la esquiva, en la invasión. Digo, el gran problema es que, bueno, y una cosa que a lo que apunta es que las estructuras, las posturas, una vez que aprendiste la lección, tenés que desecharlas, ¿no? Y es el Mm. gran, y debe ser olvidada. El gran problema del karate es que no, que la postura se convierte en un objetivo en vez de ser un medio para es como que aquel que, eh, yo qué sé, yo me subo a mi coche para ir al trabajo. Y cuando llego al trabajo me bajo. Después se ve que hay alguno que se sube a su coche y se quedó arriba porque empezó a refinar el arte de manejar sin sentido, ¿no? O sea que eh, el hecho se trata de cómo internalizar patrones de movimientos y de generación de energía y de aplicación táctica y técnica de forma fluida, sin parates, sin sin cosas que le sobren. Digo, por ejemplo, yo a vos te he visto corregir muchas veces cuando alguien este, va a cortar desde arriba, que no se vaya demasiado para atrás, que no cargue demasiado, digo, eh, todo va concatenado a lo que decía en el libro anterior, ¿no? Sobre que no, que no sobre nada, que no falte nada, ¿no? Es que la técnica tiene que ser la expresión optimizada del concepto, ¿no? Como estamos citando a muchos maestros, pues voy a citar a Ueshiba, ¿no? Ueshiba decía que una técnica era la manifestación externa de los principios universales, ¿no? Él lo decía. No era una interpretación, era una manifestación externa Mm. de los principios universales, que eso no tiene nada que ver, que es totalmente diferente, ¿no? Bueno, hay una, Cuando no hay principios universales, hay una interpretación, ¿no? hay una cosa que no entiendo cómo me pude olvidar, que él ve como básico, este, es aceptar la muerte eh, como, como requisito o prerequisito fundamental para poder eh, aplicar la estrategia del guerrero. Este, Claro. y creo que eso es una de las cosas que hace que y me saltó ahora cuando dijiste Ueshiba. Eso es una de las cosas que hace que las artes marciales modernas eh, no lleguen a ese nivel total de Musashi porque justamente nunca está
el, la prueba final, ¿no? Por así decirlo. Y él mismo lo dice, yo me enfrenté muchas veces en mi vida a la muerte y puedo constatar que esto es lo que pasa, ¿no? Claro, lo que pasa es Mm, que, las artes marciales se diseñaron para que lo pudiera hacer todo el mundo. En aquella época no todo el mundo era samurái. no, claro, por supuesto. Entonces, Y hoy nadie. y hoy nadie, bueno, excepto algunos por ahí bueno, que son gente que tiene otra idea, ¿no? Pero me refiero a que esto ni se plantea porque está hecho, el karate está para el desarrollo personal, no está para morir, ¿no? Está para Mm, vivir. Entonces está para que tú lo pueda hacer alguien miedoso, permítaseme la palabra, o alguien muy valiente. Alguien listo y alguien no tanto listo. Alguien con unas destrezas físicas de atleta y otro que cuando hacen dos Maigari seguidos se lesionan, ¿no? Es decir, es otra estructura, digamos, de la dinámica de la transmisión del karate. Esto era cuestión de vida o muerte. O sea, si tú eras samurái, tenías que tener presente el desapego, ¿no? A la vida bueno, y a la muerte, evidentemente, ¿no? Eso condicionaba todo su sistema de vida, ¿no? Porque vivían como el presente, ¿no? O sea, yo no sé si mañana voy a volver, por lo tanto, mm. este es el presente que hay, aquí lo voy a dar todo, ¿no? Bueno, Porque esto después. puede parecer un poco salvaje, perdona, Mm, pero para los amantes de la filosofía hay que entender que el Bhagavad Gita habla de esto, de la lucha de Arjuna contra el mal. Quiero decir, que lo trata desde el punto de vista de la filosofía, de, la, claro. de cómo Dios se enfrenta, o sea, lo típico, ¿no? Cómo el demonio se enfrenta a las virtudes, ¿no? Entonces, en el tema de Musashi, bueno, eran muy salvajes. Claro, bueno, son épocas diferentes y evidentemente, eh, pues la respuesta también era diferente, ¿no? Bueno, es posible, digo. Lo, lo que sí es una realidad es que gente como Musashi podían estar en una situación existencial sin que les temblara el pulso. Claro. Y eso sería de gran valor para todos nosotros en la sociedad de hoy, poder estar, enfrentar la vida eh, sin que te tiemble el pulso, ¿no? Este, digo, el tema es que recordar que lo que habla Musashi habla desde una entrega total. Es una persona que es su arte, ¿no? Bueno, nos queda el manuscrito del fuego, ¿no? Donde Musashi habla de que la iniciativa es esencial y donde dice que tomar la iniciativa es primordial y da eh, tres tiempos para tomar la iniciativa, ¿no? Y dice específicamente, dice, no hay otros tiempos que estos. Estas son las tres únicas maneras de tomar la iniciativa. Dice Ken no Sen, que dice atacar primero. Tai no Sen, que dice tomar la iniciativa en el momento del ataque. O sea que eh, percibe lo que veníamos hablando antes, percibe la intención y ataca. Y después dice Tai no Sen, que tomar la iniciativa en el momento del ataque recíproco. Eh, lo, eh, lo cual, digo, no evita, no, mejor dicho, lo cual no condiciona que tengas que, digo, hacer lo que la situación demanda, ¿no? Lo que sí apunta es que no se puede ganar sin iniciativa, ¿no? Y creo que, bueno, eso entra en total contradicción con el karate Nisen Tenashi, ¿no? Donde, bueno, él, como dije, enfatiza que no hay otra forma de tomar la iniciativa, son estas tres, y que el ataque debe ser, la iniciativa es un elemento esencial de la victoria, ¿no? Eh, Ahora bien, nosotros nos pasamos una vida bloqueando antes de contrarrestar, ¿no? Es
un error de paradigma de Musashi o es un error de paradigma de Funakoshi? Desde el punto de vista marcial, evidentemente es un error de Funakoshi, Mm, porque porque estaba pensando en otra cosa. No claro. podemos igualar. Yo lo que veo la misma coherencia de todas formas en los dos, ¿eh? Quiero decir que no veo incoherencia, vería incoherencia si está diciendo una cosa y después lo contrario, ¿no? Musashi, en todo lo que nosotros hemos leído de él y sabemos de él, y él expresa, hay coherencia, hay claridad en lo que hace y entonces todo, o sea, tiene muy claro todos los puntos, ¿no? Y es lo que practica. No hay tibieza, quiero decir, no es, bueno, sí, pero en situaciones, pero hay situaciones que no tienen más remedio que defender. A él no se planteaba eso, porque él siempre estaba como en la posición bueno, de romper el espíritu del otro, ¿no? De hecho, Mm, en el libro suyo le habla incluso de tirar de la patilla del oponente, ¿no? Se usaba diferentes términos, ¿no? O como aquí también dice, ¿no? Pisar el sable del otro, ¿no? Como mm, representación de romper el espíritu combativo. No tiene sable, por lo tanto no puede luchar, ¿no? mm. Etcétera, etcétera. Entonces, su idea era siempre tomar la iniciativa y creaba todas las estrategias y había desarrollado las destrezas suficientes como para salir de 60 o 70 y tantos combates de duelos, eso sin contar las batallas, que victorioso, digamos, ¿no? Mm. Por lo tanto, algo tenía que tener. Ahora, uno puede estar de acuerdo, ¿no? Yo soy Denis Centenashi, bueno, perfecto, pero tienes que crear entonces las estrategias para ser Nissan Tenashi. Lo que no podemos hacer es, somos Nissan Tenashi, pero después soy el primero que critica a los demás, soy el primero que destruye a los demás, soy el primero que pongo obstáculos en el camino, ¿no? A aquellos que quieren desarrollarse, ¿no? Y no, y también Así. sos el primero que dice, y que acabo de ver videos de gente que ha estado en este podcast, eh, de poner, ven a aprender a defenderte. Porque el Nissan Tenashi no va, eh, no te ayuda, al contrario, en el momento de defenderte. Pero yo sí veo incoherencia en lo que hace, en lo que pregonó Funakoshi a lo largo de sus libros. Porque en varias veces en sus libros, él habla de proezas personales, en situaciones físicas o proezas de Asato o de Itosu, como dando a entender de que lo que él les transmite te lleva a ese tipo de habilidades. Y para mí entonces sí hay una incoherencia, porque no podés hacer las dos cosas. Y ese es el gran problema que ha tenido el karate hasta ahora, que hemos creído que podemos hacer las dos cosas. Y cuando lo contrastás con la realidad, te das cuenta que es imposible. ¿No? No se puede hacer. Es físicamente imposible hacer el Nissan Tenashi en un altercado real. Y entonces terminamos nuevamente en una práctica falsa, que nos aleja de la estrategia. Bueno, nos queda el manuscrito del viento, ¿no? Ujú. Que, bueno, acá sí, el karate tiene que tomarse una pausa e ir salir del estudio un segundo porque no le va a gustar nada. Porque el manuscrito del viento tiene como tema central, por ejemplo, la fetichización del pasado, donde se le pone, se encumbra el pasado, este, donde se florea todo, donde se tienen técnicas, el postureo, la exageración, el hacer cosas para el observador. También aquellas escuelas que tienen los movimientos secretos, las técnicas secretas. eh, o también aquellos y agárrense, aquellos que tienen una obsesión con el linaje de su arte. Todos elementos que para Musashi les parecían nefastos porque no tenían nada que ver con la realidad de el combate de la habilidad, y que eran en detrimento de la habilidad combativa del practicante. ¿Qué decís, Pepe? Claro,
todo esto son, como siempre decimos, ¿no? Temas más sociales, quizás de situaciones sociales, de Mm, cómo posicionarte, ¿no? En el mundo de la cultura, es como la gente que escribe un libro y se va luego a presentarlo a todos los programas, ¿no? Es decir, y parece que es un literario, ¿no? De una persona que es escritor de alto y a lo mejor ha escrito un libro que le ha salido bien, ¿no? Entonces, las habilidades no tienen nada que ver y además te separan porque mm, nos suman. mm, Simplemente que nos suma. Es decir, a mí que yo tenga un grado más ahora o menos no condiciona mis habilidades. Yo las tengo o no las tengo. mm. Y entonces hay gente que se aprovecha de Y el esa. hecho de Y que, lo, y el hecho de que tu maestro tuviera un nivel de bueno, habilidades. lo del uso del currículo ajeno, eso es, yo he estudiado con tal persona y por lo tanto sé lo mismo que él, ¿no? En los dojos, nosotros que damos clases, y cualquiera que lo dé lo puede constatar, que ahora que no nos escucha nadie, la mayoría de los alumnos no se enteran de nada. No se enteran de de nada. O sea, lo que hace es copiar lo que tú le dices, ¿entiendes? Pues eso pasaba también en el pasado. Había gente con mucha habilidad, mucha destreza, que sí podía a lo mejor ser herederos directos por habilidad, pero otro era un poquito como, bueno, este es el segundo que era tu escuela, ¿no? No, y aparte, por ejemplo, a nivel de los hijos que heredan. Claro. eh, yo tengo tres hijas. Las tres hicieron karates. La mayor llegó a cinturón verde, eh, tres, cuatro cinturones de graduación. Después la segunda llegó a cinturón marrón y la tercera llegó a cinturón negro, a Shodan. Ninguna se parecía en lo más mínimo a mi karate. Pero así, en lo más mínimo. No podías decir por su karate, mira, esa es hija de Jorge. En cambio, hoy tenemos un montón de escuelas que son dirigidas por el hijo o el nieto o el tataranieto de no tiene nada que ver. O sea, en realidad para mí no es que no haya una garantía de que el hijo no sea tan bueno como el padre. Es que hay una garantía de que el hijo no es tan bueno como el padre. Miren al hijo de Pelé, al hijo de Johan Cruyff. Digo, lo que quieran. Entonces, hacer el énfasis en el recuerdo de las técnicas, en la preservación de las técnicas, por encima de la habilidad de realizarlas, es el sello distintivo de que una escuela perdió el rumbo. O de quién se las enseñó. Porque decir que eh, mi linaje es mejor que el tuyo, o es el verdadero, el tuyo es falso, todas esas cosas que no tienen nada que ver, porque capaz que el que tiene el linaje verdadero, lo sacás para afuera, le pegas cuatro sopapos y no le sirvió de nada el linaje. Entonces, Musashi apunta Musashi es profundamente pragmático. ¿Sirve? Bien. ¿No sirve? Fuera. ¿Qué decís, Pepe? Es que no hay otra manera, ¿no? Es decir, la práctica te tiene que servir para que tú desarrolles, ¿no? No para que después pueda haber algo de tradición, que yo tampoco lo veo mal, para que se conserven, ¿no? Algunas escuelas, Culturalmente pero no, por supuesto. culturalmente no. Pero Pero hay, el problema está cuando eso, ¿no? Es decir, yo estoy con tal persona, por lo tanto, yo sé lo mismo que él y es lo que te vendo, ¿no? claro, Y además, porque hermetiza de alguna manera, es decir, restringe la información externa, porque como yo soy el heredero de tal escuela, hombre, no va a venir tú a decirme que lo que tú haces mejor, ni siquiera decirlo, simplemente demostrarlo, ¿no? claro. Entonces, lo que hace es que empobrece evidentemente la escuela en pos de un recuerdo romántico o de, bueno, y claro, ¿qué ocurre? Que habrá gente que sí le guste ese tipo de cultura, digamos, ¿no? Tradicional japonesa. Pero aquellos que quieren desarrollarse la habilidad, pues están perdiendo el tiempo van a perder el tiempo seguro, porque no van a llegar ni siquiera a la mitad de lo que pensaban que iban a llegar, ¿no? A no ser que se compita y entonces la medalla oculte un poco Ah, ah, no un poco. todo, que oculte todo aquello basado en habilidad y entonces como eres campeón, pues bueno, ya está resuelto, ¿no? Estoy en la escuela adecuada. Lo que pasa es que la medalla
lo que no es que oculte, es que dice que el gran problema con la medalla es que te dice que tenés una gran habilidad en una cosa, pero se traduce como que tuvieras una gran habilidad en otra cosa. Tenés una gran habilidad en un ámbito deportivo, no quiere decir que tengas gran habilidad eh, en el área de la defensa personal, ¿no? Eh, pero aparte, como lo que se desprende directamente de la visión profundamente pragmática de Musashi, es que si todo lo que encuentres que es demostrablemente falso en tus prácticas, hay que descartarlo y volver a los principios fundamentales. Y ahí es cuando la tradición y el linaje y la organización y el currículum, todo eso eh, actúa como un freno. Porque Musashi, al contrario de... Es extraño, ¿no? Un tipo que llegó al pináculo, llegó a la cima de la habilidad marcial. Él, para él estaba todo para descubrir. Estaba todo, tenías que discernir con qué quedarte y qué quitar y qué borrar y qué sumar. En cambio, para nosotros, los que venimos después, el karate está perfecto, ya está hecho, terminado, ¿no? Eh, Mm. entonces, ese es el gran problema, que el maestro, el verdadero maestro, nunca ve nada terminado. Él vive en un proceso constante de descubrimiento, ¿no? ¿Qué decís vos, Pepe? Claro, el mundo de la experiencia es lo que cuenta, ¿no? Es decir, entonces cuando tú practicas bien y tienes la conciencia en su sitio, tú te va cambiando la forma de ver las cosas porque la experiencia te va diciendo que sí o que no, ¿no? Mm, Lo peor que puede hacer un artista marcial es boicotearse a sí mismo, es decir, yo solo hago esto porque es lo que vale, ¿no? Es copiar, eso es copiar, 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 y entonces, bueno, te da algunas nociones, pero la necesidad que tenía Musashi de desarrollarse más le hizo hacer precisamente ser tan buen espadachín, ¿no? mm, Y después son precisamente escuelas que son imitadas, ¿no? Porque como han dado con claves que otras personas no dan, muchas escuelas, incluso esas que se llaman tradicionales, acuden precisamente a información de estas escuelas que no están arraigadas, o sea, que no están, perdón, encajonadas en tradiciones, en jerarquía y mm. en historias, ¿no? De esa escuela, la mayoría casi siempre inventada. Pero mira, esto va tan profundamente. Pienso que quizás sea algo que sea un poquito más prevalente en la sociedad japonesa, no lo sé. Porque, por ejemplo, él apunta a aquellos que hacen exhibiciones de secretos, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, vos ves hoy creo que el máximo exponente en YouTube sería Naka Sensei, ¿no? Que te dice, no, que si haces así y lo tocas acá, ves que se cae parado. O si no, parate acá, hace así, ¿ves? Ahora si pones la vista acá, pegás de una forma, si pones la vista allá, pegás mucho más fuerte. Trucos que él muestra, ¿no? Eh, que en realidad no tienen, son trucos, no aportan nada a la capacidad marcial de la persona, pero él lo vería como exhibiciones vacías, ¿no? Bueno, nos queda el manuscrito del vacío. Y el manuscrito del vacío es ahí donde estás eh, en el estado del no mente, el no pensamiento, el mushin, ¿no? Donde actúas con absoluta libertad desde una plataforma internalizada que actúa intuitivamente, que actúa según la necesidad, que actúa por sí misma, casi por decirle, ¿no? ¿Qué decís vos, Pepe? Sí, esto es un nivel de destreza ya donde, bueno, donde se ha naturalizado todo, ¿no? Mm, Donde el cuerpo actúa. Es como caminar.
Tú ya no tienes que pensar en caminar, ¿no? Él mismo lo decía, dice, tienes que entrenar tanto que después te olvides, ¿no? Claro. Y actúes. Entonces manda la situación, manda los momentos, la mente no actúa. Esto a mí me gusta mucho el concepto que usa Ito Itosai, el creador de Lono Aito Ryu, o sea, que es de donde nace el Kendo, precisamente, de esta escuela de Hokishin, el, donde él habla que no permitir que entren pensamientos extraños, ¿no? O pensamientos tóxicos en tu práctica. O sea, que trabaja para eso, ¿no? Para la no mente. Es decir, no digo, bueno, uy, que he pegado flojito, ¿no? Voy a pegar más fuerte. Uy, que no sé, Mm. voy a este chuto, uy, que esta parte no sé qué. Que te venga cualquier pensamiento que pueda interrumpir un proceso de naturalidad, ¿no? Entonces, dice, hay que trabajar también en esa fase, ¿no? Aquí, evidentemente, el proceso de la psicología en el karate, que se habla desde el punto de vista deportivo, Mm. nunca desde el punto de vista de desarrollo personal, es decir, de sanear la mente, tiene mucho juego, ¿no? Cómo se trabaja, ¿no? Las cosas, si la trabajas para crear obstáculos o para liberarte de ellos, ¿no? Por Mm. ejemplo, cuando nosotros tenemos un estómago sano y comemos algo que no es adecuado, el estómago que es sano lo vomita. Nosotros decimos, tengo el estómago mal, no, tienes el estómago bien, porque has rechazado aquello que no es adecuado, ¿no? Mm. Cuando la mente está saneada y trabajas de esta manera, como dicen ellos, ¿no? De Mushin, que se le da también un atributo espiritual profundo y es simplemente de una psicología sana, la mente como un ente sano. Cuando entran pensamientos extraños o ves en el otro que hay como un exceso de ruido, ¿no? En lo que hace, exageración, entonces lo rechaza, ¿no? Entonces, de cara al entrenamiento esto es vital, ¿no? De cómo entrenas de esa manera donde bueno, la mente está donde debe, ¿no? Está en su sitio. Y es fácil de hacer, quiero decir, es practicar y estar consciente, concentrado, tener objetivos y el cuerpo empieza a actuar, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto, hago un trabajo muy continuo en Kenjutsu con mis alumnos y funciona a todos, ¿eh? Funciona a todos. O sea que es un trabajo que lo que pretende es eso, ¿no? Quitar, 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 quitar y la mente no está constantemente ahí dudosa, sino que tiene muy claro, está simplemente casi de observadora, digamos, ¿no? Si yo digo, he trabajado, he buscado información porque todo empezó con una experiencia que tuve en el dojo cuando era cinturón amarillo y que después me empezó a pasar y después me he pasado toda mi vida buscándolo, volver a crear eso de deporte de forma eh, consciente, o sea, apretando el botón, es el estado de, hoy en el mundo de la psicología positiva se le dice el flow, ¿no? O sea, donde el sujeto deja de existir para transformarse en objeto, o sea, donde uno está tan compenetrado en lo que está en el entrenamiento que dejas de tener conciencia de tu propia existencia y solamente sos consciente del proceso, ¿no? O sea, de lo que estás haciendo. Eh, y, y es ahí donde, bueno, como te digo, dejas de ser consciente de tu propia existencia. Es una sensación muy, muy, muy especial, muy liberadora, pero pienso que estás tan concentrado en lo que haces que sos la técnica, sos el combate, sos el ir y venir. No te quedan recursos cognitivos como para percibirte a ti mismo, ¿no? Estás completamente absorbido en el proceso. Eh, pero justamente una de las cosas que decís vos, a los que apunta él, es que si el practicante está constantemente pensando en la forma correcta de realizar y cada vez que no hace la forma correcta, no está en el vacío. Tenés que estar ahí en percepción, ¿no? Y incluso aunque no estés en el vacío completo, como decís vos, tenés objetivos, seguir de largo, tomar nota y seguir de largo, ¿no? Pero lo que pasa es que las metodologías modernas son muy ruidosas, entonces no permite a la mente entrar en estados un poquito de conciencia más naturales, ¿no? Mm. Entonces, porque es todo ruido, ¿no? Entonces nosotros decimos, hay que calmar, bajar el ritmo, trabajar con las sensaciones, con la energía, ¿no?
con el enfoque, no con la mente que te observa, ¿no? Como, uy, no estoy haciendo bien porque en mi escuela se hace de esta manera, no de aquella, ¿no? Es decir, el sable es así, es asado, ¿no? Entonces, aquí también es imperativo, perdón, es imperativo también desarrollar cierta independencia en la práctica, ¿no? Ujú. Para no por ejemplo, porque un pensamiento tóxico, como decía Ito Tosai, o bien habla de la no mente de Musashi, no es que tú pienses, voy a ser más fuerte. Puede ser también una influencia, digamos, ¿no? De una persona que te ha dicho que estás en una escuela y entonces todo ese pensamiento te influye a la hora de practicar esta idea, ¿no? Yo recuerdo estar haciendo un kata, me ha pasado varias veces, ¿no? Pero un kata ya ido donde estaba dejándome llevar, la mirada no estaba en ningún sitio, tranquilo, y era como eso, como tú bien dices, ¿no? El sujeto y el objeto eran lo mismo, ¿no? Que es muy parecido a la meditación, ¿no? Donde digamos que las dos cosas se funden. Y son estados bastante naturales, muy difíciles de provocar, no siempre puedes hacerlo, pero evidentemente los grandes espadachines y los grandes futbolistas, los grandes deportistas de cualquier sitio han entrado en este estado seguro montones de veces, ¿no? Claro, exactamente. Y es lo que se ha podido concluir, ¿no? O sea, de que es exactamente lo que hacen, ¿no? Ahora, me permití hacer una correlación entre las ideas centrales de Musashi y los 12 preceptos del karate funcional. ¿Ah? Eh, para Musashi, la estrategia es matar al enemigo. Para nosotros es no morir, ¿no? Para Musashi hay que estudiar todas las profesiones para familiarizarse con cada arte, ¿no? Para nosotros los principios universales son universales, no por el estilo. O sea que estamos más o menos en línea, ¿no? Ujú. La experiencia es la idea central, no hay niveles de técnica, ¿no? Como se dice, no hay puerta ni interior, ni puerta de entrada en su sistema. Para nosotros, el kata es el vehículo central de la información. Para Musashi, a partir de una cosa, conoce 10.000. Para nosotros es la función sobre la estética. Para Musashi es el disgusto por apresurar el florecimiento de la flor, como diría él. este, para nosotros el Bunkai es un método de análisis. Para él es necesario comprender los métodos y los caminos de otras escuelas. Para nosotros el contexto no es el deportivo, es el del combate. Para él es la esgrima para matar al enemigo. Para nosotros la práctica con un compañero es fundamental. Para él el camino está en el entrenamiento y donde se necesita conocer a otros para conocerse a sí mismo. La teoría debe ser validada para la práctica. Para nosotros, para él el entrenamiento constante es el único camino. Táctica sobre técnica, actitud de no actitud, espontaneidad. Si funciona es karate. Y él dice, no estar ligado a ninguna arma. Te doy con lo que tengo. El conocimiento histórico como guía. Y él dice, no subir la tradición a a ponerla en un pedestal, ¿no? Así que creo que tan mal no le pegamos la, la formulación que hemos hecho del karate funcional. O sea, la forma en que la hemos formulado dentro del marco del Jitsu Tode. ¿Qué decís vos, Pepe? Es que yo creo que es a las conclusiones que llegas, ¿no? Esto es algo intuitivo, o sea, tú sabes que no funciona y luego buscas las herramientas para que algo funcione. Y entonces,
hay muchos paralelismos, si no hay auténticas exactitudes en muchos de los puntos que trabajan en otras disciplinas, evidentemente en un contexto histórico diferente, en un contexto social diferente, pero al fin y al cabo, bueno, hay em, una necesidad de un desarrollo, de una adquisición de destrezas, y por eso pues se dan con puntos más o menos parecidos. Fíjate, tanto es así que el libro de Gorin no Sho empezó a ser conocido en los años 70 por los empresarios Mm. americanos, ¿no? Por esta gente, porque veían que el arte de la estrategia era perfectamente aplicable a un empresario de éxito, digamos, ¿no? En su campo, evidentemente. Entonces, bueno, pues sí, que no, se ve que no estamos muy equivocados porque, bueno, un maestro como Musashi o un espadachín como Musashi ya hablaba de estas cosas en la Eh, época feudal, ¿no? 1600 y pico, ¿no? En 1600, o sea que tenía ya un conocimiento de lo que tenía que hacer, ¿no? Lo que pasa, claro, que esa información se ha ido perdiendo porque se ha ido transformando en cosas, pero también él ha ido, ¿eh? No solamente en el karate. O sea, ha habido bueno, un arranque de hojas, ¿no? Del libro, digamos, ¿no? Pero Todo me el mundo que ha parece, pasado ha ido arrancando hojas, ¿no? y si vemos los comentarios que nos llegan por YouTube, la gente del Aikido me dice lo mismo, la gente del Tai Chi me dice lo mismo, la gente del... Digo, creo que es un, una parte intrínseca de la modernidad, quizás, del dejar un mundo en donde tengamos que matar para vivir, quizás, ¿no? Ujú. Fue escrito en 1643, este libro. Este, y que lo hemos tomado, pero así tan superficialmente que es casi criminal. Recomiendo estudiarlo, estudiarlo. Hay un montón de información que es utilizable, aplicable en el tatami hoy y en la vida hoy. Así que lo recomiendo especialmente esta edición de Kenji Tuketsu Sensei, que es un karateka de mucho renombre. ¿Qué decís, Pepe, antes de irnos? Pues nada, seguir practicando, echarle cuenta a la gente que sabe, ¿no? Y si hay algo que imitar, hay que imitar a esta gente. Como mi sensei siempre me decía, eh, enseñarle a los que saben menos y aprender de los que saben más. No es tan difícil, ¿no? Bueno, hasta la próxima entonces. Adiós.